¿Sabías que el término masoquista tiene sus orígenes en la literatura? Hoy vamos a hablar de una obra que no solo cambió la literatura erótica, sino que también sentó las bases en lo que entendemos por la unión entre deseo y horror. Una de las obras más influyentes, perversas y al mismo tiempo malinterpretadas de la literatura europea. La Venus de las Pieles, escrita en 1870 por Leopold von Sacher-Masoch, súper mal pronunciado yo lo sé, un libro que no solo escandalizó en su época, sino que terminó dando nombre a un concepto psicológico universal, el masoquismo. Esa palabra que hoy usamos para describir el placer derivado del dolor, el sometimiento, la humillación, proviene literalmente del apellido del autor. Y si al masoquismo le sumamos la otra cara, el sadismo, que a su vez viene del escritor Marqués de Sade, autor de Julieta y los 120 días de Sodoma, obtenemos ya el término completo sadomasoquismo, que define esa simetría entre quien domina y quien se deja dominar, entre el que hiere y el que goza de ser herido. En este video me interesa hacer un recorrido por la obra, no solo desde un lugar simplón de es un libro de sexo y nada más, sino desde el punto de vista de cómo la literatura anticipó lo que hoy llamamos erótico, macabro, la fusión de la sexualidad con lo prohibido, lo perverso, lo demoníaco. Y qué mejor momento para hacerlo que la temporada de Halloween, la noche en donde se liberan los fantasmas, los demonios, pero también las pulsiones reprimidas. No me van a decir que no hay algo de fetichismo con eso de los disfraces y las máscaras. Cuando pensamos en literatura erótica solemos imaginar algo sensual, tal vez poético, quizá un poco atrevido, pero todavía dentro de un marco social aceptable. Sin embargo, Sacher-Masoch rompe con esa idea y nos entrega un texto que está más cerca del terror psicológico que de la sensualidad convencional. En la Venus de las Pieles, la belleza y el deseo se encarnan en una figura femenina que no acaricia sino domina, no calma sino que atormenta, no protege, destruye. Y lo fascinante es que el protagonista no huye de ese tormento, lo busca, lo desea, lo implora. Ese es el verdadero giro oscuro de la novela. El placer no está en la unión amorosa ni cursi, sino en la sumisión, en el dolor, en el despojo del propio poder. Un hombre que ruega ser esclavo de una mujer cruel, fría, distante, que lo trata prácticamente como un objeto. Aquí es donde nace el concepto del masoquismo. El erotismo encontrado en la humillación, en el castigo, en la pérdida del control. Pero hay todavía algo más interesante, al menos a modo personal. El tono gélido, casi sobrenatural, con el que se describe a la figura femenina, Wanda. Ella no es simplemente una mujer. La retrata más como una diosa, una criatura distante, envuelta en las pieles, convertida en un ídolo que recuerda tanto a lo divino como a lo demoníaco. En este punto, Sacher-Masoch anticipa algo que décadas más tarde el cine de terror y la cultura popular repetirían una y otra vez. La idea de la femme fatale como una entidad monstruosa, como vampira, como bruja, como diosa cruel que devora al hombre. Entonces lo erótico se convierte en algo macabro porque pierde su inocencia, se mezcla con lo monstruoso. Y lo monstruoso, como casi siempre, tiene que ver con lo reprimido, con todo aquello que la sociedad no quiere aceptar. Pero más allá del morbo o el escándalo, La Venus de las Pieles es una obra literaria que contiene una profundidad filosófica y simbólica enorme. Sacher-Masoch no solamente está describiendo lo que es el fetichismo y regodeándose con él, está diseccionando y señalando prácticamente lo que es la estructura misma del poder dentro del deseo humano. Un rollo como más filosófico y profundo. ¿Me explico? Su protagonista, Severin, no busca amor como tal, busca rendición, y Wanda, la mujer que él venera, se convierte en una figura obviamente divina, pero también monstruosa. El ideal erótico que también es verdugo. Esa combinación, el deseo como sumisión y el amor como sacrificio, es lo que convierte esta historia en un texto un tanto perturbador y no se queda en lo superficial de lo erótico, porque nos muestra que el placer muchas veces nace del mismo lugar
que el miedo, cosa que ya había comentado en el video anterior en este canal de YouTube cuando hablé sobre lo siniestro. Lo perturbador de la Venus de las Pieles es que nos confronta con una verdad incómoda. Lo erótico no necesariamente siempre es puro. Está presente un rollo más oscuro. Puede disfrazarse de romanticismo, de ternura, de pasión, pero en el fondo está atravesado por fuerzas más primitivas, más violentas, que nos arrastran hacia lo desconocido. Y esa es la razón por la cual la novela encaja también en un recorrido de la literatura macabra, al menos en mi opinión, porque desnuda lo que hay detrás de la fachada del amor tradicional. Como un poco de contexto histórico, Sacher Masoch escribió en el siglo XIX esta novela en una Europa hipócrita y moralista, me suena muy familiar, donde el sexo se reprimía, me suena más familiar aún, se escondía, más familiar todavía, y se censuraba, pues ya ni les digo, ¿verdad? Sin embargo, él expone sin pudor esas fantasías de dominación y esas imágenes de crueldad erótica, ese pacto entre el amo y el esclavo disfrazado de romance. El horror no siempre viene retratado con monstruos externos. A veces lo verdaderamente aterrador es lo que deseamos en silencio, lo que nos excita aunque nos dé miedo, lo que nos imaginamos en secreto y no nos atrevemos a decir en voz alta. La Venus de las Pieles nos recuerda que lo erótico y lo macabro, pues prácticamente son hermanos, porque el deseo y el terror muchas veces van de la mano, como esa sensación de me gusta pero me asusta. Yo creo que todos al menos una vez hemos sentido eso. Si lo pensamos desde una perspectiva un poco más contemporánea, la Venus de las Pieles anticipa todo un lenguaje cultural que hoy reconocemos en el cine, la música, la moda y el arte. La figura de la mujer fatal, la dominatrix, la diosa que humilla al hombre. Esa fórmula igual se ha repetido muchas veces, desde las vampiresas del cine mudo hasta personajes como Catwoman, Morticia Adams o la mismísima Lady Gaga. Todos han sido influidos directa o indirectamente de esa idea del poder erótico como fuerza monstruosa. Y esta influencia llegó al rock también. En 1967, la banda The Velvet Underground, liderada por Lou Reed, lanzó una canción titulada Venus in Force, inspirada directamente en esta novela. Shiny, shiny, shiny boots of leather, whiplash girl child in the dark. Una referencia súper explícita a Wanda, la Venus que viste botas de cuero y que empuña el látigo. La canción no solo traduce la atmósfera del libro, convirtió el fetichismo en un símbolo de arte y rebeldía por medio de sonidos un poco psicodélicos e instrumentos pues bastante llamativos. Así que pues además de recomendación literaria se van a llevar una recomendación musical solo en este canal. Podría decirse que esa canción fue una provocación en plena década de los 60, cuando el sexo empezaba a salir del silencio y lo prohibido se transformaba en identidad. Apenas venía la onda hippie con todo el flow. A partir de ahí, la Venus de las Pieles dejó de ser un libro olvidado y se convirtió en una pieza de culto prácticamente. Y obviamente su influencia llega también al cine. Hay una adaptación francesa del 2013, creo, de Roman Polanski, donde la dinámica de poder entre el actor y la directora se convierte en un juego sadomasoquista en sí mismo. Y antes, en 1969, se hizo una versión como más literal, llena de erotismo y con una atmósfera decadente. Incluso en el teatro, en la moda y en el arte conceptual, la figura de la Venus envuelta en pieles sigue apareciendo como símbolo del deseo que domina. Hay también ejemplos en editoriales de fotografía, en colecciones de moda, como Jean-Paul Gaultier, súper mal pronunciado ya sé, y Alexander McQueen, y hasta en cómics y videoclips también. Cada vez que alguien asocia el cuero, las cadenas o el látigo, hay una sombra de Sacher Masoch detrás. En lo personal, la Venus de las Pieles también fue una inspiración para mi seudónimo. Julieta, por el Marqués de Sade, una de las mujeres en la literatura más incomprendidas del condado, gente, porque la mayoría asocia a Justina la buena, Julieta la mala, cuando no del todo. Julieta la veo más bien como la curiosa, la iluminada, la mujer que encarna la perversión filosófica, la que desafía la moral, la que destruye con elegancia y obviamente una chica muy inteligente. Venus, por otro lado, por esa figura arquetípica de la belleza y el poder erótico, el símbolo de Venus,
la diosa Venus, lo he repetido en muchas ocasiones, pero claro que tiene que ver con la Venus de las pieles también y con Delta de Venus de Anais Nin, pero esa es otra historia. Esas dos mujeres para mí representan el equilibrio entre lo divino y lo cruel, entre la caricia y el castigo, entre la luz y el monstruo. Porque insisto en que la Venus de las pieles no es solo literatura erótica, es una exploración de lo macabro dentro del placer, porque lo que más asusta del deseo no es su exceso, sino su verdad. Y ay, la verdad no peca, pero como incomoda. Y la verdad es esta, que todos tenemos una parte que disfruta cediendo el control, una parte que goza en el riesgo, una parte que quiere ser dominada o dominar. Y pues el libro nos enfrenta a eso, ¿sabes cómo? Lo que otros escritores suavizan con romanticismo, Sacher Masoch lo expone de una manera un poquito más fría, no sé si científica, pero sí más filosófica y analítica, pues. Y aquí entra Halloween, esa noche en donde lo reprimido se libera, donde las máscaras dejan ver lo que realmente somos, donde lo prohibido tiene permiso de salir a la luz. En esa noche los fantasmas, literal y metafóricamente, depende de la perspectiva, caminan entre nosotros, pero también nuestros deseos ocultos. La literatura erótica y macabra hace lo mismo, convoca a los demonios del deseo, pero en una forma de arte. Por eso la Venus de las pieles encaja también en este contexto. La percibo como una invocación al deseo que duele, al amor que humilla, al placer que nace del miedo. Freud posiblemente lo llamaría Eros y Tánatos, entre el impulso de la vida y la pulsión de la muerte. Y pues Sacher Masoch lo convirtió en literatura. Su obra nos enseña que el horror no está en lo sobrenatural, sino también en el cuerpo, en lo que anhelamos, en lo que fantaseamos, en lo que nos da vergüenza admitir que nos atrae. Eso, desde mi punto de vista, es muy humano. Así que si llegan a leer La Venus de las pieles, no la lean, y esta es una recomendación muy personal, no la lean como una novela erótica más. No se queden en esa superficie. De hecho, con ningún texto erótico debería de ser así, pero como la mayoría tienen un sesgo romántico, en el caso de textos eróticos más clásicos, noto que los autores se atrevían más a meterles rollos psicológicos o filosóficos en el subtexto. Esta obra en específico yo les recomiendo que la lean más como una confesión disfrazada de arte, como una carta escrita desde el abismo del placer humano. Porque lo que realmente nos fascina del sadomasoquismo, ya sea en la literatura o en el cine o en la vida real, no es solamente la violencia, sino la entrega, la rendición total ante el deseo. En cierta parte del respeto del amo al sumiso. Si ustedes me hacen la típica pregunta de ¿qué personajes históricos te gustaría revivir para tener una conversación súper interesante? Obviamente estaría el Marqués de Sade, obviamente estaría Sacher Masoch y obviamente estaría Sigmund Freud. Faltan más en la lista, pero yo creo que esa es la santa trinidad o los tres pilares del origen de todos mis pensamientos perversos. Y recuerden que no hay nada más reprimido ni humano que el deseo de someter o ser sometido, aunque la mayoría no se atreva a confesarlo. Si se atreven a leerlo, pues ahí me ponen en los comentarios qué opinan. Y cuidado, que a veces lo que más tememos descubrir es lo que más nos excita. Y pues nada, amigos, se me van con recomendación de lectura, recomendación de música y uno de los orígenes etimológicos de dos palabras diferentes y una sola en conjunto, y al mismo tiempo el origen de mi seudónimo para aquellos que son mis fans. Así continuamos con el especial de Halloween en mi canal de YouTube, y recuerden suscribirse a todas mis plataformas de contenido para adultos, ya que a mí, aparte de ver, me gusta que me vean. Nos vemos en un próximo video. Bye.